filiación, cuando vimos la primera parte de filiación, ¿se acuerdan que vimos cuáles eran las fuentes filiales? Que vimos que eran 3 fuentes filiales, ¿se acuerdan? Vimos que eran por naturaleza, adopción y técnica de reproducción asistida. Una de esas fuentes que habíamos visto es la adopción, que empieza a ser tratada a partir del artículo 594. El 594 tiene una definición de adopción. Ustedes vieron que este código tiene muchas definiciones de los distintos institutos. Algunos dirán que definir es bueno, otros dirán que definir es malo, sobre todo para un código, pero lo cierto es que es importante porque aclara el sentido, el alcance y porque precisa de qué se trata cada instituto. Este artículo 594 nos dice que la adopción es una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia. No me copio porque el artículo no está en el código. En una familia que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades, tanto afectivas como materiales. ¿En qué caso? Cuando no les pueden ser satisfechas por su familia de origen. Y además aclara que la adopción solo se otorga por sentencia judicial y que emplaza al adoptado en el estado de hijo conforme a las disposiciones del código. Entonces, a diferencia de lo que era la legislación anterior, acá se parte de una definición que aclara una serie y que precisa el alcance que tiene este instituto, sobre todo a partir del cambio de paradigma que fue la incorporación de los tratados de derechos humanos. ¿Se acuerdan que vimos que había dejado de ser objeto de derecho el niño para pasar a ser sujeto de derecho? Y esta definición tiene mucho que ver con eso. Entonces, esta adopción que habíamos visto, que no había estado legislada en el Código Civil, fue incorporada por una ley en el año 1948 y modificada ampliamente en el 97, que es cuando se incorpora recién al Código Civil. En el interín, el Código de Vélez no la contemplaba. Después se sancionó una ley de adopción y recién en 1997 entra a formar parte del Código Civil. La definición es importante porque delimita el objeto de la regulación legal y reduce la discreción judicial. Yo no puedo ya como juez pensar qué es lo mejor para un niño o en qué caso sería procedente la adopción, porque acá se pone específicamente el ojo en cuál es la finalidad de este instituto. Y esa finalidad es garantizar el derecho a vivir en familia. No hay otras opciones. O sea, no es para que los que no tienen hijos tengan, que para los que son infértiles puedan solucionar su situación personal, para que sacar a los chicos de la pobreza. Ustedes saben que en esto hay muchos mitos de qué es o de qué debería ser la adopción. Entonces el código pone hincapié. El único objetivo que tiene la adopción es garantizar a los niños el derecho a vivir en familia. ¿Y qué familia, no? La familia a la que todos tenemos derecho, en primer lugar, es nuestra familia de origen. Esto también lo hemos visto cuando vimos los artículos 7 y 8, que era el derecho del niño cuando nace a ser inscrito con un nombre, con una nacionalidad, a conocer a sus padres y a ser criado por ellos. Este es el primer derecho, vivir con su familia de origen. Y solo subsidiariamente nace la adopción. ¿Y por qué decimos subsidiariamente? Porque solo van a nacer cuando se agotaron todas las posibilidades de que este niño pueda vivir en su familia. Cuando se trabajó con esta familia para tratar de sacarla adelante, cuando se le dieron los recursos para poder salir de cualquier situación de conflicto o de cualquier situación de riesgo para el niño, cuando hay políticas públicas serias y constantes para que esto ocurra. Solo entonces es posible pensar en la adopción para que ese niño pueda vivir en familia. El vínculo que nace de la adopción es básicamente un vínculo legal, es un vínculo jurídico, que es creado a partir de la sentencia. No hay adopción sin sentencia judicial. No, porque mi mamá lo crió desde que era chiquitito, porque vive con nosotros como un hijo más, no es adopción. Es un proceso que está íntegramente arreglado. Todas las normas están específicamente detalladas, con tiempos, con pasos, con las personas que deben participar en cada etapa. ¿Por qué? Porque es de orden público, precisamente, porque está atravesado por el orden público.
porque hay un interés social muy amplio en la protección de los derechos de los niños y porque el eje va a ser siempre considerar al niño como sujeto de derecho y de protección. Y la finalidad es esta: asegurar el derecho del niño a vivir en familia, primero con su familia de origen y en su defecto con la adoptiva. Y la importancia de esto de lo que es la familia de origen para todos nosotros, ¿no? Como núcleo primario, como el primer espacio que conocemos, como el primer espacio en el que recibimos amor, comprensión, cuidados, que es lo mismo que representa para cualquier persona, cuando lo tiene y cuando le falta. Ya el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño reconoce el derecho humano a vivir en familia, a crecer en una familia. Y lo reconoce como núcleo primario de socialización. Entonces te dice, el primer derecho, dice el preámbulo de la Convención, es al cuidado afectivo y material que sean procurados en primer término por el grupo originario, dotando de preferencia mantener ese vínculo. El niño tiene derecho a conocer y a vivir con sus progenitores biológicos. Pero también tiene derecho, ojo acá, a ser separado de sus progenitores biológicos cuando se detectan causas que impiden un desarrollo adecuado, en un contexto de afectividad, de seguridad, de estabilidad, habiendo el Estado puesto a su disposición programas aptos para lograr una crianza, para remover los obstáculos que de alguna manera impiden esta crianza saludable y que son los que motivan la intervención del Estado. O sea, la familia básicamente siempre se organiza y se maneja en un ámbito de autonomía de la voluntad, donde normalmente el Estado no interviene. O sea, el Estado no viene a tu casa, ¿por qué lo estás criando así? ¿Por qué no mandas a una escuela pública y no a una privada? Solo va a intervenir cuando existe una vulneración de derechos. Cuando de alguna manera ese niño, niña o adolescente se encuentra en alguna situación de riesgo, en alguna situación donde sus derechos no son respetados. Entonces el Estado interviene para otorgar protección. Esa primera intervención que se hace es a través de medidas de apoyo a la familia de origen, a la familia primaria. Y solo cuando todas esas intervenciones fracasan, cuando no es posible salir de ese estado de vulneración de derechos, empezamos a pensar en la adopción. El artículo 595 trae una serie de principios que son los que rigen la adopción. Y son muy importantes porque son mandatos de optimización, son como la guía. Vieron que muchos de los institutos que tiene el código tiene adelante una serie de principios que son como la base. O sea, cada vez que trabajamos con un instituto, vamos a estos principios. Tenemos en cuenta estos principios. ¿Tenemos un problema? Voy a estos principios. Y que están reforzados en cada instituto en particular, más allá de que son principios que están en la Convención de los Derechos del Niño, que se aplican siempre, que forman parte de la interpretación armónica de todo el ordenamiento jurídico a la que nos llevan los artículos unidos del Código Civil. O sea, más allá de eso, cada instituto refuerza ciertos principios que son como elementales y a donde vamos a volver siempre cada vez que hay que tomar una decisión o plantear una demanda. Y son el interés superior del niño, el respeto por el derecho a la identidad, el agotamiento de las posibilidades de permanecer en la familia de origen, la preservación de los vínculos fraternos, el derecho a conocer los orígenes y el derecho de todo niño, niña o adolescente a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta. El interés superior del niño ya lo vimos en otras bolillas, como piedra basal de todo el corpus juris de la infancia, como fundamental al tiempo de tomar cualquier decisión, atraviesa todas las instancias de intervención, en cualquier acto, en cualquier acción, en cualquier procedimiento que involucre tomar una decisión que de alguna manera afecte a un niño o adolescente, siempre se debe evaluar el interés superior del niño. ¿Cómo esta decisión que yo voy a tomar o cómo esta decisión hasta en la familia, cómo estas decisiones que tomamos lo afectan, cómo lo atraviesan, en qué medida lo perjudican, en qué medida lo reconozco? Y cuando hay varios derechos, priorizar unos por sobre otros sin desconocer alguno de ellos. O sea, todos los derechos son importantes. Tengo que tratar de satisfacerlos a todos en su conjunto. Y construir este interés en cada caso particular, que tiene mucha relevancia en el caso de la adopción. Porque acá trabajamos con derechos que son muy fuertes.
¿Qué es más importante en este caso? ¿Qué lo priorizo? ¿Cómo lo cuido? ¿Lo cuido si lo dejo dentro de su familia de origen o lo cuido si lo separo? ¿No? Es muy importante la construcción y no basarse en creencias abstractas. Siempre es mejor que esté con la familia de origen. ¿No? ¿De qué familia de origen? ¿De qué estoy hablando? ¿Qué le está pasando a ese niño en ese entorno familiar? ¿No? Esa es la base, pero yo después tengo que construir en el caso particular qué es lo mejor para ese chico. Darle contenido, darle forma. Está, como ya habíamos visto, en el 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño, está en la Ley 26061, que acá es como que nos da las pautas o los estándares que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a determinar ese interés superior del niño. Y nos dice a qué vamos a mirar. Su condición de sujeto de derecho, el derecho de los niños a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta. Es muy difícil armar lo mejor para un niño si su opinión no lo escucho. El respeto por el pleno desarrollo de sus derechos en el medio familiar, social y cultural, su edad, su grado de madurez, su capacidad de discernimiento, sus condiciones personales, el equilibrio entre todos los derechos y garantías de niños, niñas, adolescentes y la exigencia del bien común y su centro de vida. El interés superior del niño también, esto seguramente ya lo vieron, es un triple concepto, o sea, no solamente es un derecho sustantivo en el sentido de que es el derecho del niño a que se tenga una consideración primordial por su interés, sino también que es un principio interpretativo, es cada vez que una disposición o una solución admite más de una interpretación, siempre se va a elegir la que más satisfaga el interés superior del niño. Y es una norma de procedimiento que nos permite ir ajustando ciertos procesos para que las formas no nos hagan perder de vista el fondo, que siempre es protegerlo. Ustedes cuando vean adopción en general van a ver que hay varios fallos de la Corte Interamericana en materia de adopción. Nosotros tenemos particularmente los que condenaron a Argentina, como fue el caso Fornerón. Pero este es el caso Ramírez Escobar, que también habla de esta necesidad de ponderar cuál es el mejor interés del niño en el caso puntual. Lo conocen al caso, ¿no? ¿Lo conocen a Ramírez Escobar? Yo no. ¿No? Bueno, Ramírez Escobar es un caso en el que se dio una adopción en un tiempo en que Guatemala tenía... por el 2018 creo, Guatemala tenía la posibilidad de las adopciones a través de escribano público. Entonces, había como una intervención administrativa, no judicial. Entonces, una vez una señora, la señora Ramírez, tenía 2 hijos a su cargo, ella salía a trabajar y los chicos quedaban a cargo de una vecina, una inquilina. Un día llegó, alguien llamó y dijo que los chicos estaban abandonados, llegó el organismo administrativo, se llevó a los chicos y nunca le dieron a ella la posibilidad, de fue nomás a pedir, a reclamar por estos chicos, pero nunca le dieron la posibilidad de ser escuchada. Rápidamente se decidió una adopción para que los chicos fueran a Estados Unidos a 2 familias distintas. Uno de los chicos, Osmin, tenía 7 años y su hermano tenía 1 año. Y fueron mandados a 2 familias distintas en Estados Unidos que curiosamente trabajaban con la misma escribanía en Guatemala. Después de un tiempo se presentó el papá de los chicos pidiendo que estaba de viaje, era una persona que trabajaba en transporte y estaba de viaje, se presentó, también pidió su participación, pidió el cuidado de los chicos, tampoco fue oído, presentó varios recursos y el último recurso que presentó, que era como el más importante, le fue denegado porque él no tenía la plata para notificar a la gente que había adoptado a sus hijos en Estados Unidos. Cuando el caso llega a la Corte Interamericana, la Corte condena a Guatemala por estas adopciones, por estas irregularidades, porque se entiende que había una especie de tráfico de niños, y lo condena a Guatemala, pero él puede recuperar su relación con el hijo más grande, porque en realidad el hijo más grande lo conecta por Facebook, se ponen en contacto, vuelve a Guatemala y se queda a vivir ahí, y el más chico nunca pueden contactar, o sea, se contactan pero nunca pueden recuperar la relación, él ya no quiere saber nada con ellos. Y en este caso,
La Corte lo que dijo es que en el contexto de adopciones, la Convención sobre los Derechos del Niño establece de manera expresa que el interés superior del niño es una consideración primordial. Esto significa que tiene máxima prioridad y que no está al mismo nivel que las otras consideraciones. Si se está contemplando la adopción, se debe evaluar y determinar en cada caso concreto que esté conforme al mejor derecho del niño y sus derechos humanos, por lo cual la adopción es la mejor opción para ese niño. Implica evaluar la adoptabilidad del niño desde una perspectiva psicosocial, estableciendo desde un lado que el niño se beneficiará realmente con la adopción y por otro que la adopción puede verse potencialmente como la medida más adecuada para satisfacer las necesidades generales del niño. Como tener en cuenta que el chico se vive con una madre que trabaja todo el día, la abuela, yo no me acuerdo si la abuela era cristiana, una cosa así. O sea, se contempló todo lo malo que tenía esta familia, para que los chicos se vayan a vivir a Estados Unidos, con familias de Estados Unidos, con el nivel adquisitivo amplio. O sea, nunca se contempló cómo esto les impactaba, ¿no? Que de hecho, el hijo más grande también cuando tiene edad, vuelve a su país y vive con su familia de origen. La Corte concluyó que la separación de la familia Ramírez fue realizada tras una investigación insuficiente en un procedimiento que incumplió la propia legislación interna y violó el derecho a ser oído de los niños y de sus padres, ninguno fue oído, y sin una motivación adecuada y suficiente de las decisiones judiciales, que demuestre que la separación era una medida necesaria para el superior interés de los hermanos Ramírez. Además, consideró que las normas de código menores aplicadas en el caso no se adecuaban al concepto de interés superior del niño y los niños como sujetos plenos de derecho y no objeto de protección. Además de las falencias verificadas en el proceso, la Corte consideró que el texto expreso de las normas reflejaba una percepción de los niños como personas incapaces y objetos de protección. Esto de yo te protejo desde donde yo creo que es mejor protegerte. No me importa mucho que sea adecuado para vos, o que sea lo que vos querés, o que sea lo que vos pensás. Yo considero que la mejor forma de protegerte es sacarte de ahí y darte una familia con dinero. Esa es la mejor forma. La importancia del respeto a la identidad dentro de estos principios que vimos está el interés superior del niño, el segundo, el respeto a la identidad. Y también habíamos hablado de identidad cuando hablamos de filiación, de la identidad de sus dos sentidos, de sus dos aspectos, de la identidad estática, de la identidad dinámica. La identidad como el conjunto de estos elementos que hacen que una persona sea quien es y no otra, ¿no? Y la importancia que tiene la identidad en materia de adopción, que no es solo, como habíamos visto, por ejemplo, en el caso de las técnicas, habíamos distinguido en ese momento, que una cosa era conocer los datos biológicos, conocer los datos genéticos, ¿no? Bueno, acá cuando hablamos de adopción, hablamos de una historia un poco más larga atrás, hablamos de biografía atrás de esto. Bueno, yo vengo de alguien, alguien me parió porque quiso, porque tiene una historia atrás, cómo se produjo mi concepción, se produjo un embarazo buscado, ¿no? Fue producto de un abuso, en qué contexto se dio, tengo hermanos, por qué decidieron darme una adopción. Hay mucho más para trabajar acá atrás en este derecho a la identidad. El derecho a la identidad se concreta también en conocer los orígenes y mal puede entablarse una situación, una adopción o lo que fuera, si no es a partir de un vínculo sano donde yo pueda saber que soy adoptado y pueda saber de dónde vengo. Entonces acá, más allá del deber que asumen los adoptantes para hacer conocer al hijo la realidad biológica, también vamos a ver que el artículo 596 otorga una posibilidad al hijo para conocerlo por sí mismo. El 596 dice: el adoptado con edad y grado de madurez suficiente tiene derecho a conocer los datos relativos a su origen y puede acceder cuando lo requiera al expediente judicial o administrativo en el que tramitó su adopción y a otra información que conste en los registros judiciales o administrativos. Es decir, que cualquier persona adoptada
que tenga edad y grado de madurez, lo que si tiene más de 13 ya se presume que tiene edad y grado de madurez, puede acceder a todos los registros, a todos los trámites, tanto administrativos como judiciales, que determinaron su adopción. Y si esta persona es menor de edad, porque podría tener menos de 13, presentarse y el juez evaluar que sí tiene madurez como para acceder a ese expediente, el juez puede disponer en estos casos la intervención de los equipos técnicos, de los registros de adoptantes, para que presten colaboración. O la familia adoptante, que puede pedir la colaboración también de estos organismos cuando necesita trabajar con sus hijos sobre la identidad. ¿Cómo le voy a contar? ¿Qué le voy a contar? ¿Qué hay en estos expedientes que mi hijo necesite saber, ¿no? Y acompañar a los hijos en ese proceso. Fíjense que esto también nos pone una obligación, una responsabilidad a todos los que trabajamos, tanto en la parte administrativa como judicial, y que hacemos esos expedientes a los que alguna vez estas personas van a tener acceso, ¿no? ¿Qué escribimos en los expedientes? ¿Qué información ponemos? O sea, porque cuanto más información el expediente tenga, cuanto más completo sea, va a ser mejor para esa persona. O sea, saber cómo era la familia extensa, tenía abuelos, no los tenía, qué enfermedades había enfermedades genéticas, toda la información que me pueda servir a mí para llevar mi vida adelante, o incluso a los adoptantes para acompañar a sus hijos en el proceso, ¿no? Esa historia que está detrás de la adopción. La importancia de preservar estos expedientes, que por supuesto son expedientes que nunca se eliminan, la importancia de la información que ponemos y de cómo la ponemos, ¿no? O sea, de ser conscientes que alguna vez alguien va a acceder a esa información. No es lo mismo que yo ponga, porque la información tiene que ser cierta, pero no es lo mismo que yo ponga, la señora dice que fue fruto de una relación no querida, que este embarazo le da asco y que por eso no quiere seguir adelante con la crianza, por ejemplo. A que lo pueda poner en otros términos, no sé, es producto de una relación ocasional, no está preparada para seguir adelante con el embarazo, aunque se trabajó con eso, no se encontraron los recursos en esta persona. No sé, tratar de ser a veces menos crueles con las personas que atraviesan estos procesos. Y por otro lado, por eso dice el artículo que el expediente judicial y administrativo debe contener la mayor cantidad de datos posibles a la identidad del niño y la familia de origen, referidos a ese origen, incluidas las enfermedades transmisibles. Los adoptantes también asumen un compromiso de hacerle conocer al adoptado sus orígenes, y de esto va a quedar una constancia en el expediente. Pero es una obligación que no tiene consecuencias jurídicas, porque normalmente cuando termina el proceso de adopción no hay un seguimiento, o sea, ni la justicia ni el Estado sigue metiéndose en la vida de esa persona que ya concretó la adopción. Entonces sería muy difícil controlar que esto ocurra, que efectivamente le hagan conocer su identidad. Sí se trabaja en la primera parte, que es cuando se registra a las personas en el registro de adopción, cuando se las evalúa para ser inscritas en el registro de adopción, que piensan en cuanto a esto, en cuanto a la importancia de hacer conocer sus orígenes, en cuanto a la importancia de respetar la identidad dentro del proceso de adopción. Pero precisamente como esta obligación no tiene consecuencias jurídicas, es que el Estado garantiza a través de estas dos opciones, que es la posibilidad de acceder libremente, o esta segunda, que en realidad es una acción autónoma que tiene la persona adoptada, que es extra a la posibilidad de acceder a los expedientes, y para la cual sí necesita asistencia letrada. Esta acción es para completar la realidad biológica, pero sin que implique ninguna modificación en el estado filial. Es una acción que pueden hacer, por ejemplo, para, no sé, quien no tiene una filiación paterna, pero cree que tiene identificado a quién era su padre, podría, por ejemplo, hacer esta acción que solo tiene esa finalidad. O sea, conocer de dónde vengo, conocer mi origen ahí sí biológico, pero que no lo va a emplazar como hijo y puede tener, por ejemplo, algún efecto para los impedimentos matrimoniales, pero no lo va a emplazar como hijo ni va a modificar su situación de hijo por adopción.
Son estas dos las posibilidades. Entonces, el acceso a los datos relativos al origen, que es en sede administrativo judicial, que lo puede llevar adelante el menor con grado de madurez suficiente y que tiene que ver con un derecho a la información, y la acción autónoma a los fines de conocer el origen, que es un derecho a la registración fidedigna. Persigue integrar todos los aspectos de la identidad si no hubo un reconocimiento por parte de ambos progenitores, o si existen hermanos, o determinar quiénes son los ascendientes biológicos. En este caso la puede hacer el menor de 13 años, con patrocinio letrado, y no va a afectar el vínculo que nace de la adopción. Otro de los principios es el agotamiento de las posibilidades a la permanencia en la familia de origen o en la familia ampliada. Esto es un poco lo que veníamos hablando recién, ¿no? El primer derecho que tienen los niños es el derecho a conocer a sus padres y a ser criados por ellos, y que está en la Convención de los Derechos del Niño en los artículos 7, 8 y 9, y que impone que toda la actuación administrativa y judicial va a tener en mira esto, o sea, fortalecer esa familia para que pueda contener a sus propios hijos. Y esto implica adoptar muchas medidas que sean eficaces, o sea, no todas las medidas van a ser iguales para cada familia. Ustedes vieron ya las medidas que adopta el sistema de protección, ¿no es cierto? Hay una medida que es el sistema de protección. ¿La tuvieron? Sí. Bueno, vieron que hay como distintos tipos de medidas, distintos niveles de medidas, y dentro del abanico de medidas que pueden adoptar, especialmente el organismo administrativo, que para nosotros es la Secretaría de Familia, hay muchas medidas diferentes. O sea, si yo tengo un niño que tiene problemas en su familia relacionados con la educación, no le voy a dar como medida reforzar el plan de vacunación. O sea, la medida tiene que ser adaptada a cada una de esas finalidades. Y el problema que tiene en general el sistema es que no hay intervenciones que se agotan. La mayoría de los casos de estas familias necesitan intervenciones continuas, intervenciones permanentes, lo que hace muy difícil el trabajo, porque no es un trabajo que se termina, es un trabajo que siempre suma. Este agotamiento de la posibilidad de vivir en la familia de origen implica que recién una vez que se adoptaron todas esas medidas de protección, que se trabajó con el fortalecimiento familiar, que se dotó a la familia de los recursos que necesitaba, el niño va a ser separado cuando fracasan todas estas medidas. Pero primero, el primer trabajo está destinado a su permanencia en esta familia. Y los casos que normalmente llevan a la separación son los más graves, ¿no? Los casos de maltrato, los casos de abuso, de negligencia, que en algunos casos no son revertidas en un primer momento, porque, por ejemplo, puede haber un abuso sexual dentro de una casa donde la mamá no crea en el abuso, por ejemplo, no sostenga el cuidado del hijo, no le cree, no lo apoya. Y el hijo tal vez es separado de esa casa porque estando en ese entorno corre riesgo, porque probablemente convive con el abusador y tampoco tiene el apoyo, la comprensión del resto de la familia. Pero hay otros casos en los que se trabaja, por ejemplo, en los casos de negligencia, de descuido o de maltrato, donde tal vez se trabaja con la familia o los progenitores con problemas serios de consumo, donde hay mucho descuido, donde tal vez se trabaja con la familia, se le da la posibilidad de ser incluidos en planes, en terapias, se los ayuda económicamente, se los ayuda con fortalecimiento familiar, con trabajo hasta en territorio, ¿no? En la casa, en cuidado, en preparación de alimentos, en limpieza, pero no se supera. Hay casos, sobre todo en adicciones, que son muy difíciles, programas que la gente va a otro lado y se vuelve, no lo sostiene, no se va a otras provincias donde tal vez hay otros tratamientos más intensivos, pero no pueden sostener los tratamientos, y aunque se trabajó mucho con la familia no puede contener a ese niño, no puede brindarle el cuidado que necesita y se termina decidiendo por su separación. Entonces ese derecho a vivir en y con la familia de origen no es absoluto, y en determinadas circunstancias hace que pueda ser válidamente desplazado. Como ningún derecho, el derecho a vivir en familia
tampoco es absoluto. Es importante tener en cuenta que la ley dispone expresamente que no puede estar fundada la separación del niño de su familia de origen solo en cuestiones de naturaleza económica de nuestros genitores. O sea, no solamente la imposibilidad económica o solo la imposibilidad económica puede ser la causa de separación, ¿no? Porque ahí está el primer deber que tiene el Estado e incluso la comunidad. Otro de los ítems o de los principios es la preservación de los vínculos fraternos y que tiene que ver con la importancia de procurar la adopción conjunta entre los hermanos. Y fíjense que el artículo habla de preservar los vínculos fraternos cuando hay vínculos, o sea, preservar el vínculo entre hermanos cuando hay vínculo entre hermanos, cuando hay relación, cuando hay afecto, cuando hay conexión. Este principio tampoco es una regla absoluta, es una directriz, porque puede haber ciertos casos en donde conservar a todos los hermanos, que esto implicaría que todos sean adoptados por la misma familia, representa algunas dificultades. Esto puede ser en casos donde es inconveniente para los hermanos por las situaciones que han vivido. Por ejemplo, un hermano que tal vez ha sido víctima de abuso sexual de otro hermano, entonces no es conveniente que permanezcan juntos. Pero también hay en casos donde está atravesado por la realidad de que hay muy pocas familias que se inscriben para adoptar grupos grandes de hermanos. Entonces, cuando vos tenés un grupo de 3, 4, 5 hermanos, es difícil que los 5 puedan ir al mismo grupo familiar, porque muchas veces eso los condena a vivir institucionalizados hasta que consiguen una familia. Pueden pasar muchos años, o tienen edades muy distintas. Tenemos uno de 17 y tenemos uno de 3 años. Tenés mucha gente inscripta para adoptar chicos de 3 años y nadie es inscripto para adoptar chicos de 17. Entonces, esto dificulta que ellos puedan recuperar ese derecho a vivir en familia. Entonces se buscan otras opciones, como podría ser que sean adoptados por 2 familias dentro de la misma ciudad, de alguna manera que los chicos puedan seguir en contacto entre ellos. Hay muchos videos en las redes de adopción, hay distintas páginas, una se llama Adopten Niños Grandes, otra se llama Historias de Adopción, que pueden ver como representado todo el abanico de las situaciones posibles. Y ahí hay un caso de un chico que dice eso. Yo hablé con la jueza y le dije que ya no quería ir con mis hermanos, porque ellos tenían la posibilidad de una adopción y yo, como soy grande, no. Y me di cuenta que era muy egoísta si quería seguir con ellos, aunque los amo y representan una historia de vida. O sea, como a veces los mismos chicos en estas situaciones maduran mucho más de lo que maduramos los grandes o de lo que nos cuesta, de lo que nos permitimos razonar los grandes, ¿no? ¿Cuánto dura una pareja decide adoptar y adopta a un chiquito de hace 3, 4 años, 17 años? ¿Cuánto dura ese proceso hasta que el chiquito es definitivamente adoptado? O sea, hay como la familia va a lo ver, hay un vínculo, se va a crear un vínculo durante un cierto tiempo para que... Ahora vemos cuáles son las etapas más o menos qué tiempos tienen, que eso es una de las cosas que trajo este código, es que acotó los tiempos, porque antes vos tenías mucho tiempo, más que nada mucho tiempo de trabajo con la familia de origen. O sea, trabajé, no sé, la mamá, bueno, pero vino la mamá. Vino, después de 3 meses, vino hoy, estuvo 2 horas, tenemos una esperanza de que se resuelva el hijo. Si el chico estaba, no sé, 4 años institucionalizado, lo vieron 3 veces. Entonces ahora lo que se acortaron son los vínculos. ¿Cuánto tiempo puedo trabajar con la familia para que el chico esté en situación de adoptabilidad? ¿Cuánto tiempo tengo para trabajar la guarda con fines de adopción? Y de ahí, ¿cuánto tiempo tengo para el juicio de adopción? Se fueron estableciendo plazos en este código, ¿no? Para no generar estas situaciones indefinidas para siempre. Igual también es muy difícil establecer plazos, porque no es que siempre hay chicos de la edad que los procesos de adopción que quieren adoptar para eso. O sea, es como muy compleja la situación. No es fácil decir, el proceso dura 1 año, dura 2 años. No, depende de muchísimas cosas, de las particularidades de cada caso, del contexto de cada niño, el
contexto también de los pretensos adoptantes, son muchas cosas que se tienen en cuenta. Y sobre todo eso, o sea, que trabajamos con personas, entonces uno respeta los tiempos de las personas. Y cómo ya después calculo que después de la clase ustedes solo se van a ir dando cuenta de cómo hay mucho mito alrededor de esto, ¿no? No, porque vos querés adoptar, porque querés inscribir en el registro, tenés que tener casa. O sea, tenés que tener como las cosas que tiene todo el mundo para mantener a sus hijos, o sea, tenés que tener trabajo, tenés que tener un lugar para vivir, pero no es que tenés que ser rico ni tener mucha plata, o los procesos son eternos, por eso nadie se quiere inscribir. Y los procesos más largos son los de la gente que espera que aparezca un chico de la edad que quieren, como dice Ale. Hay una plaquita. Antes era igual un poco más precisa la placa, pero por ejemplo había 600 personas anotadas para adoptar chicos entre 0 y 3 años y 2 para adoptar chicos de 15 a 17. Claro, y también otro mito que hay es que, por ejemplo, la casa cuna o los lugares están llenos de chicos, desbordan. Y no es verdad eso, no están llenos de chicos, no es que es impresionante la cantidad de chicos y nadie. No, eso no es cierto. O sea, hay muchísimo mito en torno a este tema de la adopción. ¿En relación cuando la pareja es del mismo sexo o no? Todos tienen derecho. Esto también, o sea, no hay prejuicios. En realidad no debería haber prejuicios. Puede haber prejuicios personales, pero porque los jueces, los jueces, la gente que trabaja en el sistema de prejuicios, son todas personas, algunos tendrán sus prejuicios. Pero la ley no lo establece. Discriminación para... Y yo particularmente no lo he visto. Nosotros tenemos casos de parejas del mismo sexo y del mismo sexo que adoptan por igual. O parejas solas, o digo, parejas personas solas. No, y eso también, que bueno, ahora lo vemos, tiene que ver con la elección que hace el juez de la pareja. O sea, hay chicos que te dicen, yo quiero tener una mamá nada más, porque tal vez tienen una historia de abuso paterno. Otros chicos que te dicen, yo quiero una mamá y un papá, yo quiero una mamá rubia, o sea, con cosas que lo conectan al chico con su mamá, o quiero una mamá modernista como yo, porque son cuestiones que se identifican con la familia. O por ejemplo, no sé, yo me imagino, un chico que tiene una discapacidad, que vos lo tenés que alzar para hacer tus tareas. Es muy difícil que me den ese chico a mí, ¿entendés? Pues, yo no voy a poder cumplir con esas tareas. Todas esas cuestiones analiza el juez en el momento de dar o de elegir de la gente que está inscrita en el registro cuál es la familia para cada chico. Son muchas las cuestiones que se analizan, de qué entorno viene, cómo, si tiene que preservar los vínculos con sus hermanos o no, si puede preservar los vínculos con su mamá. No sé, pienso en una mamá, por ejemplo, que tiene un problema psiquiátrico, que tal vez no puede llevar adelante la crianza, pero puede seguir teniendo algún contacto con su hijo, verlo de vez en cuando, que la otra familia también, la familia, los pretensos, los que están inscritos, estén dispuestos a llevar adelante una adopción de ese tipo. Son muchas las cosas que se analizan, ¿no? Por supuesto, el derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta. En este instituto, más que nunca, saber qué quiere el niño, qué necesita, está listo para seguir adelante con un proceso de adopción. No, es el momento. Y en este caso, el código establece que a partir de los 10 años tiene que prestar su consentimiento para la adopción, ¿no? Consentimiento. Porque es muy difícil creer que un proyecto de vivir en familia se va a llevar adelante si un niño no está de acuerdo, o si no lo escuché, o si no le brindé la posibilidad de que esto que me diga tenga alguna repercusión en la decisión que voy a tomar. Profesor, sí. En caso de que el niño no tenga como la suficiente madurez como para expresar una opinión que sea válida, ¿quién decide ahí, digamos? Es que la decisión la va a tomar el juez, o sea, pues no es que el niño va a decidir si quiere vivir o no con determinada familia, la decisión la va a terminar tomando el juez. Pero si el niño no presta su consentimiento, seguramente hay más cosas para trabajar. Se continuará trabajando con su psicólogo, se continuará trabajando con sus espacios terapéuticos para ver por qué no quiere ir en adopción o por qué no quiere ir con esa familia. Tal vez esa familia no le gustó.
Pero vos imaginás, la adopción una situación difícil, es una situación compleja, porque yo adopto una persona que tiene una historia atrás, pero no nace el día que llega a mi casa, no es que si viene un niño que no tiene, no sé, ninguna pauta de conducta, y llega a mi casa y yo digo, ay no, ¿cómo no le va a gustar comer en la mesa con el mantelito, con los cubiertos, con el vaso? Yo no puedo pretender que se desempeñe en mi casa como me desempeño yo porque acaba de llegar y ahora vive en un hogar con reglas. El hogar que cualquier chico querría tener. O sea, viene con su historia, viene con su trayectoria, entonces el que llega y el que recibe tiene que estar preparado para armonizar esa vida en familia, que es muy difícil, es muy difícil. Es muy desafiante, representa un desafío todos los días para las personas que están en el proceso. Yo creo que nosotros acá hablamos del proceso de adopción, de ley de adopción, de procedimiento, pero la adopción es como que trasciende lo jurídico, lo legal. La adopción es como una construcción de vínculos, algo que se tiene que ir ensamblando, que tiene que... Por eso mismo es mucho más que lo legal, es mucho más que el procedimiento de justamente la adopción. Profe, ¿y hay un proceso como de evaluación, o sea, después de la adopción, como para ver si el niño se adapta en esa familia? Porque, ¿qué pasaría si esa familia quiere desistir? ¿Se puede, me imagino? Sí, se puede desistir. Es un horror que se pueda desistir. Digamos, el trabajo se tiene que hacer antes. Sí. Y se tiene que hacer un acompañamiento. Pero después que salió la sentencia de adopción no se hace un seguimiento. O sea, se supone que vos ya estás consolidado como familia y que tenés los problemas que tiene la mía. O sea, la tuya, de cualquiera. Uno también el día que tiene ganas de colgar a los hijos, ¿entendés? Está cansada, está agotada y hoy justo veía un video, soy muy inútil, entonces no lo pude bajar para poder mostrarlo. Pero por ejemplo, vi un video de una mujer que cuando uno adopta a un chico, las cosas los desafíos que plantea el chico, no sé, me escupió, me gritó, pegó un portazo, rompió un vidrio, uno dice, y bueno, es porque es adoptado. Todos estos problemas los trae por la adopción. Y ella dice, yo tengo dos hijos, uno adoptado y uno no. El que no es adoptado hace los mismos problemas. Ya pasan semanas que no me habla, que está enojado, tiene una adolescencia difícil. Y yo nunca le achacaría eso al vínculo. Digo, es adolescente. En cambio, si ponemos el foco en cada problema que hay, que es porque es adoptado, cuestionas mucho la adopción y se genera mejor lo devuelvo, ¿no? Así como el bolsito, no era tan útil, mejor lo devuelvo. Por eso también es tan importante, en realidad, más que eso que puede generar procesos excluyentes, la evaluación de que tengan actitudes para maternar o para paternar previas al inicio de un proceso adoptivo. ¿Se hacen evaluaciones psicológicas? Se hacen evaluaciones. Y durante el proceso. Y hay personas que no son aptas, o sea, que quedan como excluidas en ese registro. Y lo que se evalúa, que mucha gente también se enoja, porque dice, vos tenés un hijo y nadie te pregunta si sos bueno o malo. Pero bueno, acá no es un hijo cualquiera, es un hijo que viene con su historia, con su bagaje, con historias de privaciones, con derechos vulnerados. Entonces, unas juristas, unas autoras que a nosotros nos gustan mucho, que son la licenciada Otero y la doctora Videta, ellas hablan de capacidades parentales adoptivas. O sea, la capacidad parental adoptiva es distinta de la biológica. La capacidad que yo tengo para tener un hijo biológico y lo que se requiere es distinto de lo que necesito para tener un hijo adoptivo. Y lo que evalúo y lo que valoro desde la justicia para decidir en eso una adopción o una inscripción en el registro también es distinto. No es la misma capacidad que claro, es como que el Estado no puede permitir que un niño, niña o adolescente que ya tuvo una frustración en su vida familiar tenga otra. El Estado no puede permitir eso. Entonces, por eso es que a veces son rígidas esas evaluaciones y son exigentes. Y si no tienen aptitudes o capacidades parentales, no pueden adoptar.
también se vale no solo a la pareja que quiere adoptar, sino también a su familia muy cercana o no solamente a esa No, A los hijos. a A los hijos. Porque para los hijos el impacto de que alguien venga a vivir ahí en tu círculo íntimo puede ser importante. Y que tu hijo no quiera o no esté de acuerdo con el proyecto también puede llevar a la frustración del proyecto adoptivo, ¿no? Tener problemas en tu familia puede llevar. Por supuesto que también son cuestiones que a veces no son una negativa definitiva, son cuestiones que pueden trabajarse, que después sí pueden inscribirse. No es que no para siempre. Claro, porque el deseo de adopción se tiene que reportar con la información. O sea, a veces uno tiene deseo de ciertas cosas, pero cuando recibe información de qué se trata, a veces sigue adelante con el proyecto y a veces no. Después la bolilla tiene varios artículos que están en el código, que son las personas que pueden ser adoptadas, quiénes pueden ser adoptantes, cuándo se puede adoptar en forma conjunta y cuándo no, qué pasa si una de las personas fallece durante el proceso. Entonces yo lo dejo porque está clarito en el código, igual después no subiendo, ¿no? Los otros, ¿no subieron los otros Power? ¿De filiación? Ese sí. Bueno, ya lo subimos también. Chicos, yo le pasé a una compañera. Sí, lo pasa. ¿Vos lo pasaste? Ah, perfecto. Así te paso esto también, puede ser, y vos lo pasás a tus compañeros. Bueno, voy acá que no, me parece la más importante. Este camino de la adopción tiene tres momentos, ¿no? Uno es la declaración de adoptabilidad, cuando se declara que un niño está en situación de adoptabilidad. Otra es la guarda con fines de adopción y otra es el juicio de adopción propiamente dicho. La declaración judicial de adoptabilidad es un procedimiento que se integra con una etapa administrativa y una judicial, y que implica verificar en sede judicial cuáles son los presupuestos con los que una persona está en condiciones de ser adoptada. Y los tres supuestos de declaración de adoptabilidad están contemplados en el artículo 607 del Código Civil, donde, como les dije, la actuación judicial y la administrativa están muy pegaditas. Y la administrativa tiene que ver con lo que ya vieron de las medidas excepcionales. Este procedimiento implica básicamente verificar que ya se agotaron todas las posibilidades de que el niño permanezca en su familia de origen, que se llevó adelante un trabajo serio, que se llevó adelante un trabajo continuo, comprometido, y que ese trabajo no obtuvo la posibilidad del retorno del niño a la familia de origen. El 607 contempla tres supuestos. El primero dice, se puede declarar la situación de adoptabilidad cuando un niño, niña o adolescente no tiene filiación establecida o sus padres han fallecido y se agotó la búsqueda de familiares en un plazo máximo de 30 días. Ahí en un plazo máximo de 30 días, prorrogables por un plazo igual. El segundo supuesto es cuando los progenitores tomaron la decisión libre e informada de que el niño o niña sea adoptado, manifestación que es válida si se da después de los 45 días del nacimiento. Y la tercera es cuando las medidas excepcionales tendientes a que el niño, niña o adolescente permanezca en su familia de origen no dieron resultado en un plazo máximo de 180 días. ¿Cuál es el primer supuesto? Este de que el niño no tenga filiación establecida o los padres no han fallecido. Por supuesto que es un caso de una situación poco usual, bastante difícil, no sé, un chico que los dos padres hayan fallecido en un accidente, por ejemplo, no sé, en caso de abandono de la vía pública, o llaman improbable, porque llaman en 10 minutos saben quién era la persona que lo abandonó, pero estos casos donde realmente no hay ningún progenitor, no hay nadie que pueda hacerse cargo de este niño, no hay familia ampliada, no hay abuelos, no hay tíos, no hay primos, nadie puede garantizarle a ese chico el derecho a vivir con su familia biológica. Acá el organismo administrativo tiene 30 días para buscar si hay alguna otra familia empleada, eventualmente, por ejemplo, porque a veces pasa que encuentran alguna persona, pero encuentran alguna persona, pero esa persona tal vez no quiere hacerse cargo de ese niño, o hay que trabajar algo con ese niño. La 7, profe. O hay que trabajar algo con ese niño, entonces tienen esta posibilidad de este plazo.
es un plazo máximo. O sea, si yo en 15 días ya me di cuenta que no hay nadie, que no voy a encontrar a nadie y no hay ninguna posibilidad, se puede pedir, emitir el pedido de declaración de adoptabilidad, el dictamen que hace el órgano administrativo. Toda esta etapa pasa en la parte administrativa, que es dentro del sistema de protección de derechos, que es el que vieron en esta unidad de la que estábamos hablando. Dentro de este ámbito administrativo es donde se toma conocimiento de esta situación de abandono y se empieza a trabajar para tratar de encontrar a la familia. El segundo supuesto es cuando los progenitores en forma voluntaria dicen, bueno, no quiero seguir adelante con la crianza, no es mi intención ni maternal ni paternal, y acá la importancia es que exista un consentimiento libre e informado. Porque la decisión a veces de dar un niño en adopción no es una decisión introspectiva ni del momento, sino que es un proceso que comienza cuando aparece esta idea de desprenderse del niño, pero que es importante que la persona reciba la información. Y esta información implica básicamente que pueda conocer cuáles son los programas de ayuda, porque como les dije, no hay ninguna posibilidad de que una persona se desprenda de un niño solo por problemas económicos. Esto no es aceptado. Entonces, darle la posibilidad, si es solo una cuestión económica, darle la posibilidad de incluirlo en los programas, en los planes, que conozca cuáles son todos los recursos que tiene para poder continuar con esta maternidad y que no sea solo esto lo que la lleva a desprenderse de este niño. Y el consentimiento libre después de los 45 días, porque saben que los primeros 45 días después del parto se relacionan con el periodo de puerperio, donde tal vez a veces hay algunos desórdenes hormonales que pueden llevar a adoptar decisiones poco pensadas o poco elaboradas. Entonces la importancia de que este consentimiento se exprese después de los 45 días. Muchas veces lo que pasa es que la persona que va a parir decide, ya elaboró tal vez durante el embarazo, pero decide en ese momento en el que llega a la maternidad que no va a continuar con su maternaje, decide dejar al niño en adopción y no sale de la maternidad con el niño, sino que el niño desde ese momento ingresa al sistema de protección. Pero no está en situación de adoptabilidad porque esta persona tiene que manifestar después de los 45 días, tiene que ratificar después de los 45 días que realmente era su intención, porque tal vez en esos días se puede arrepentir o puede tener otra opinión. ¿Qué pasa en estos casos? Porque dijimos que el niño tiene derecho a vivir con su familia. O sea, si yo no lo quiero tener, bueno, puede tener mi mamá, o mi hermana, o mi tía. Si yo vine a decir que no quiero que el niño permanezca en mi familia, ¿qué derecho va primero? ¿Se trabaja lo mismo con la familia o se respeta el derecho de la progenitora que decidió darlo en adopción? ¿Qué piensas? Yo creo que depende de los motivos que lo llevaron a poner, digamos, ese hijo en adopción. Y eso. Sí, está bien. Y la medida excepcional, creo que la segunda decía que se debe buscar familiares para que lo tengan al niño. Claro, pero ¿qué pasa en este caso? O sea, nosotros ya vimos que el primer objetivo es que el niño permanezca con la familia de origen. Si no puede hacer con los padres, con la madre, con la familia ampliada. Pero ¿qué pasa en este caso? Donde la madre viene y dice, yo quiero dar a mi hijo en adopción, no quiero que permanezca con la familia de origen. Se debe progresar el interés superior del niño, tratando de reubicarlo en algún vínculo familiar, ya sea tío, abuelo. En un primer momento se trabajó mucho con, o sea, aún hoy todavía hay dos posturas, ¿no? Hay una que dice, no, o sea, el interés del niño es el que se debe priorizar, y si el primer interés es permanecer con la familia de origen, hay que trabajar con la familia de origen. Pero cada vez cobra más fuerza esta posición de que si la progenitora ha decidido darlo en adopción y que no permanezca en la familia de origen, es obligarla en cierta medida a continuar vinculada o a continuar maternando, y se respeta cuáles son las razones por las cuales ha decidido que no permanezca en su familia de origen, ¿no? Cada vez se empieza a respetar más este derecho sin avanzar en la vinculación con la familia de origen o con el resto de la familia, salvo determinadas situaciones. Hace poquito tuvimos un caso
no lo tuvimos nosotros, lo tuvo la Secretaría, donde una mujer que expresó su decisión de no continuar adelante con esto, la Secretaría se contactó con el padre de esta mujer, que no vivía con ella, que no la conoce, que no tiene ningún vínculo, y él decidió sí llevar adelante la crianza de su nieto y permaneció en la familia. Pero la mayoría de los casos hoy nos muestran el respeto por la voluntad de los progenitores que decidieron la adopción. Ahí viene con un casito. Y el tercer supuesto es el que tiene relación con las medidas excepcionales. Como que el 607 tenía 3 casos: los niños huérfanos sin filiación, la decisión de los progenitores y cuando las medidas excepcionales no se pudieron revertir. En algunos casos, cuando interviene el sistema de protección porque hay una vulneración de derechos y esa vulneración de derechos es grave, el niño es separado de su medio familiar. Nosotros no tenemos la figura de los hogares de tránsito, no van a otras familias. El niño que es separado de su hogar, si no puede permanecer ahí con su familia extensa, con la abuela, con la tía, entra en una institución. Cuando esta situación del niño institucionalizado se sostiene, y pese al trabajo que se llevó adelante, el contacto con otros familiares, el trabajo con los progenitores, no hay forma de poder restituir su derecho a vivir en familia después de pasado el plazo legal que vimos, que era de los 180 días máximo, sin que se hubiese podido obtener ningún avance en la situación familiar. El organismo de protección tiene la obligación de pedir, de dictaminar su declaración de adoptabilidad. Por supuesto que cuando el organismo administrativo lo separa a los chicos del hogar, establece un programa que tiene que ver con el fortalecimiento familiar y con la restitución de derechos. Y si ese programa es una pantalla, o sea, si yo digo, no, bueno, hice todo este programa, los progenitores van a ir acá, van a ir allá, van a tener esta ayuda, pero después no les doy nada, es una fantasmeada que por supuesto que no avanza en la protección de los derechos de los chicos. Porque los institutos son lugares de tránsito, no son lugares para que los chicos estén ahí para siempre. Entonces, ni puedo seguir trabajando con la familia eternamente, esto pasa mucho y pasa mucho con los adolescentes, porque como no hay nadie anotado para adoptarlos, entonces insistimos con la familia, seguimos trabajando. No tiene ni una ranurita de luz la familia, pero seguimos insistiendo y seguimos insistiendo. Y muchas veces, como que la realidad nos lleva a hacer cosas que no son tan respetuosas de los derechos de los niños, ¿no? En vez de seguir insistiendo con esa familia, o sea, no se trabaja en la posibilidad de que el niño piense que la adopción es para él una posibilidad o que tiene otra forma de recuperar sus derechos. También desde la gente que trabaja en este tema se empieza a trabajar en otras figuras, porque al haber tan poca gente que quiera adoptar, se empieza a trabajar en hogares referentes, en tutores, pero de alguna manera a recuperar el derecho a vivir en familia. Profe, ¿le ha pasado en su experiencia de chicos tener desde que son menores hasta ahora que ya cumplieron la mayoría de edad, o sea, sin que hayan sido adoptados? Sí, hay muchos chicos que cumplen la mayoría de edad sin estar adoptados, sobre todo los que tienen discapacidad, porque la verdad es esa. O sea, todo el mundo se queja que no hay chicos en situación de adoptabilidad, pero los chicos con discapacidad, ninguna familia los quiere adoptar. Y ahí en realidad lo que debería hacer el Estado es fortalecer ese egreso, digamos, ver qué puede hacer esa persona que ya no va a ser menor de edad, sino que va a ser un mayor de edad, cómo va a hacer para salir, qué es lo que va a hacer cuando salga de ahí. ¿Qué pasa con ese niño, o sea, ya adulto, digamos, cuando alcanza la mayoría de edad? O sea, me imagino que queda totalmente desamparado. No, hay planes del Estado, hay un plan que se llama que es justamente para eso, para ayudarlos, para fortalecer ese egreso, esa salida, para ver qué es lo que ellos pueden hacer. Por supuesto que mientras tanto y mientras están en los hogares, van a la escuela, tienen una vida social también, tienen personas, tienen amigos, tienen sus compañeros de ahí mismo.
No están solos, pero sí es complejo. Pero no es tu familia. Claro. Pero no es tu familia. Por ejemplo, acá, no sé si fue justo esa causa de la casa cuna, que era una nena con discapacidad y que la termina adoptando la señora que La la cuidado. la Muchas cuidó. veces sí. La cuidadora de la casa cuna. Entonces, las medidas de protección, que son medidas administrativas, cuando fracasan, hacen a la adopción de medidas excepcionales. Ustedes vieron, cuando dieron medidas del sistema de protección, había medidas de primer nivel que tenían que ver con las políticas públicas, medidas de segundo nivel que tenían que ver con el acompañamiento, la inscripción en la escuela, un turno en el tratamiento psicológico, ayudas económicas. Cuando esto fracasa muchas veces, o sea, cuando ya se agotaron todas las posibilidades de trabajar con la familia, con el niño dentro de su familia, a veces se toman estas medidas excepcionales que implican que el niño sale de su familia de origen. Estas medidas excepcionales también las toma el órgano administrativo, que es el sistema de protección, la Secretaría de Familia. Pero esas medidas las controla un juez. Una vez que el organismo, bueno, ya lo vieron, o sea, ya lo vieron cuando eran medidas excepcionales, medidas del sistema de protección. Esas medidas excepcionales se comunican al juez y el juez controla si esa medida, que es tan grave como es separar al niño en su casa, es legal o no, si se adoptó habiendo agotado todas las posibilidades de que permanezca en su casa o no, si es apresurada o no, si había otras posibilidades o no. Eso es un control que lleva adelante el juez. Es solo un control de legalidad. Un control de Es legalidad. un proceso. Como un proceso. Con los principios disciplinarios también corroboran varias situaciones, o sea, no es solamente que yo veo y digo, si es un acto administrativo, tiene los requisitos, o sea, no. Se escucha a los promotores, Claro. participa el Ministerio Público, equipos interdisciplinarios, se piden más informes si hace falta, si hay cuestiones que no quedan claras, a la autoridad, a la Secretaría de Familia, se manda oficios, todo. Sí, y si se declara la legalidad de la medida, se controla cuál es el plan de restitución de derechos. O sea, yo digo, bueno, sí, o sea, porque muchas veces la separación del chico viene determinada por cierta situación. O sea, que el chico llega a hacer una denuncia a la unidad judicial y dice, vengo a denunciar por abuso sexual a mi padre. Mi mamá no me cree y no quiero volver a mi casa, no quiero volver, tengo miedo. Se decide, por ejemplo, su ingreso al hogar. Se corroboran estas situaciones, se hace la investigación penal, se corrobora que en la casa, no sé, existe una vulneración de derechos y ese niño ya queda en el hogar. O sea, es legal que lo hayan separado de la casa y sí, está determinada por, o sea, no se adoptó ninguna medida antes, pero está determinada por la situación de los hechos. O sea, era imposible que en ese momento él vuelva a la casa, ¿no es cierto? Bueno, pero de ahora en más, ¿cómo trabajamos? O sea, ¿cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer? ¿Va a seguir yendo a la escuela? ¿Qué escuela? ¿Con quién lo vamos a vincular? Hay unos días, hay una abuela, ya se trabajó, se buscó. Bueno, hay una abuela, pero tiene unos problemas de salud. Estamos trabajando además con una tía, porque con la compañía de la abuela y la tía podría vivir en esa familia. O sea, y desde la justicia también se controla ese programa de restitución de derechos y cómo se va cumpliendo. Y como les dije, había 3 etapas. La declaración de adoptabilidad, que es judicial, es una sentencia judicial, la guarda con fines de adopción y el juicio de adopción. Cuando el organismo administrativo dice, agotamos todas las posibilidades para que este niño permanezca en su casa, hace un dictamen y le dice al juez, consideramos que habiéndose agotado estas instancias, es posible la declaración de adoptabilidad de este niño. Y ahí se inicia este proceso corto que tiene que ver con la declaración de adoptabilidad. Y el juez tiene 90 días, creo, máximo para decidir esa declaración de adoptabilidad. Ese proceso, que vimos en una cuestión de orden público y está arreglada, está en los artículos 608 y 609 del Código Civil. ¿Alguien nos lee rapidito? Sujetos del procedimiento. El procedimiento que concluye con la declaración judicial de la situación de adoptabilidad requiere la intervención a. Con carácter de parte del niño, niña o adolescente si tiene edad y grado de madurez suficiente, quien comparece con asistencia letrada. B.
con carácter de parte de los padres u otros representantes legales del niño, niña o adolescente. C. Del organismo administrativo que participó en la etapa extrajudicial. D. Del Ministerio Público. El juez también puede escuchar a los parientes y otros referentes afectivos. Vamos hasta ahí, es el 608. Entonces, este proceso de declaración de adoptabilidad es como un pequeño juicio, digamos, un pequeño proceso que tiene ciertas características. Y que va a tener un resultado. O sea, como resultado de este proceso, el juez va a decir, no, el niño vuelve a su familia de origen, no voy a declarar la adoptabilidad, o sí voy a declarar la adoptabilidad y empiezo a trabajar con las familias que están inscritas en el registro de adopción. En este proceso hay dos tipos de sujetos que intervienen: sujetos principales y sujetos accesorios. Los principales son el niño, niña o adolescente y sus progenitores, y los accesorios, el organismo administrativo y el Ministerio Público. Son accesorios, van a intervenir necesariamente, pero no tienen el carácter de parte. O sea, que son accesorios no es que a veces pueden o no estar, están, son necesarios y son indispensables, pero no tienen el carácter de parte. El niño, niña o adolescente es el eje, por supuesto, de este proceso, va a participar a través de su derecho a la escucha, siempre tiene derecho a ser oído, pero además, si tiene edad y grado de madurez, puede participar con su propio patrocinio letrado, con su propio abogado. Para él participar es una garantía. Acá, por supuesto, que la voz de él es esencial. Participe o no, porque tiene derecho a participar, no es que tiene la obligación de participar con patrocinio letrado, es un derecho. Si no participa con patrocinio letrado, de todas maneras, siempre va a tener derecho a ser escuchado, siempre va a ser citado, y para el juez es una obligación escuchar tanto al niño como a sus padres. Es una obligación, es una garantía para el niño. Los progenitores tienen el carácter de parte, esto les garantiza su derecho de defensa en juicio, pueden presentar su descargo, pueden ofrecer pruebas, pueden apelar la decisión. Y hay que tener en cuenta que tratándose de personas vulnerables, muchas veces el derecho de participación se garantiza con esta audiencia que van a tener con el juez, ¿no? Ustedes piensen que a veces hay gente de muy escasos recursos. Entonces nos pasó una vez, porque ellos vienen a la audiencia y tienen un plazo, por supuesto, para contestar, como cualquier demanda, tienen un plazo para contestar o para ofrecer prueba o para ofrecer un descargo. Por ejemplo, siendo citados con la cédula que dice debe comparecer ante esta situación, con patrocinio letrado y todo, bueno, a veces la gente viene y dice, me llegó esto que tenía que venir hoy, pero no saben qué es. Entonces, tal vez en ese momento explicarles de qué se trata, cuál es el objetivo, por qué están ahí, a dónde va a llegar este proceso y que tienen la posibilidad de concurrir a un abogado y, por ejemplo, les prorrogamos el plazo para que vengan unos días después con su patrocinio letrado. El organismo administrativo no es parte, tiene una intervención más corta, pero es importante porque en definitiva son los que trabajaron todo el tiempo antes con el niño, son los que lo conocen, los que saben de sus deseos, de sus necesidades, los que te van a informar más de cerca qué es lo que pasó, que no hubo forma de restituirle sus derechos. Y por supuesto el Ministerio Público, que es la asesoría de menores. ¿Cuáles son las reglas de procedimiento? Acá este proceso tramita ante el mismo juez que controló la legalidad, es obligatoria la entrevista del juez con los padres y con los niños, y la sentencia va a disponer que se remitan al juez en el plazo de 10 días los legajos seleccionados por el registro de adoptantes para proceder con el proceso de guarda con fines de adopción. Ahí lee el 609. 609. Reglas del procedimiento. Se aplican al procedimiento para obtener la declaración judicial de la situación de adoptabilidad las siguientes reglas. A. Tramita ante el juez que ejerció el control de legalidad de las medidas excepcionales. B. Es obligatoria la entrevista personal del juez con los padres si existen y con el niño, niña o adolescente cuya situación de adoptabilidad se tramita. C. La sentencia debe disponer que se remitan al juez interviniente en un plazo no mayor a los 10 días el o los legajos seleccionados por el registro de adoptantes y el organismo administrativo que corresponda
a los fines de proceder a dar inicio en forma inmediata al proceso de guarda con fines de adopción. El juez va a dictar la sentencia de la declaración de adoptabilidad e inmediatamente le pide al registro de adopción, que es el que tiene el listado de las personas adoptantes, que envíe cuáles son los legajos de las personas inscritas, principalmente en esa primera instancia de los que están dentro de nuestra jurisdicción, porque se opta por mantener toda la cuestión territorial, cultural, social, para que el niño permanezca en su escuela, con sus amigos. Entonces se piden los legajos para empezar a trabajar dentro de esos legajos cuál es el que mejor se ajusta a la realidad de este niño, a lo que este niño quiere, a lo que este niño necesita, a las personas que están dispuestas a adoptar niños de esa edad, de esa situación. Y después la guarda con fines de adopción está regulada en el 6.12, el 6.13 y el 6.14, que dice que el juez va a elegir uno de estos legajos para iniciar el proceso de guarda con fines de adopción, que es un periodo en el cual se evalúa, se hace un seguimiento de cuál es la vinculación que el niño tiene con estas personas que fueron elegidas como sus guardadores con miras a la adopción. Después, cuando elige estos guardadores, ya está pensando que esta va a ser la familia con la que el niño va a vivir en adopción. Pero en este periodo de guarda, que tiene un periodo máximo de 6 meses, máximo, o sea, podría ser menos, el juez va a ir evaluando todo cómo se va dando este fortalecimiento, esta relación, esta vinculación, cómo se va desarrollando esta guarda. Profe, perdón, ¿qué artículos dijo? 6.12. 6.13 y 6.14 tienen la guarda con fines de adopción. Y el 6.11 habla de las guardas de hecho, que las prohíbe expresamente. No está permitido en nuestro país las guardas de hecho, las decisiones unilaterales con las cuales una persona dice yo a mi hijo se lo voy a dar a fulano de tal para que crezca con él, para que viva con él. Esas guardas no generan ninguna situación contemplable para la adopción. Y el juez puede separar a ese niño de esos guardadores de hecho en cualquier momento. El 6.11 es muy importante para nosotros porque pone un freno a... Si el niño decidiera permanecer con los guardos de... Ahí va a priorizar el interés superior de él. Pero siempre teniendo en cuenta, o sea, va a haber muchas exigencias de trabajo. Son personas que no están inscritas en el registro y... en realidad la adopción sería nula, pero si siempre que haya un niño, la decisión que se tome va a ser en virtud de su interés superior. Entonces abre una puerta, pero como dice Dani, con muchísimas exigencias, porque estamos en una situación súper irregular e ilegal. Muy bien, después les paso el padrón. Bueno, ahora lo que vamos a ver es el proceso de adopción. Hasta acá vimos las etapas previas a adopción. Ahora lo que vamos a ver es el juicio de adopción. ¿Qué es importante acá? ¿Qué tenemos que saber? ¿Quién va a ser el juez competente? ¿Quién va a poder decidir? ¿Quién va a tener que decidir en este juicio? ¿Cuáles van a ser las reglas que se van a aplicar en este proceso? ¿Cuáles van a ser los efectos que va a tener esa sentencia, que va a resolver este proceso de adopción? ¿Cuáles son los tipos de adopción? Tenemos la adopción simple, tenemos la adopción plena, tenemos la adopción por integración. ¿Qué implica cada uno de estos tipos de adopción? ¿Cuáles son las consecuencias de que una adopción sea plena, sea simple o sea una adopción por integración? También tienen que saber si es posible otorgar una adopción de un tipo y después esa adopción puede cambiar a otro tipo de adopción. ¿Quién decide esto? El juez en este proceso de adopción. ¿Cómo o de qué tipo va a ser la adopción? Si se puede flexibilizar o no. ¿Sí? Si tiene que ser sí o sí de acuerdo a un tipo o puede tener algo de otro, si puede ser a medida de ese niño, cómo tiene que ser esa decisión judicial. Si puede revocarse o no esa decisión
si debe inscribirse, que ya sí debe inscribirse en el registro civil, y qué es lo que sucede con el apellido. En resumen, eso es lo que vamos a ver en esta bolilla. Esto lo paso porque ya lo vieron. Esto es una definición de adopción. Vamos directamente a competencia. Entonces, ¿quién es el juez que va a decidir en este proceso de adopción? Va a ser, como decía Dani, es el juez que le otorgó ya la guarda con fines de adopción. O el juez del lugar del centro de vida del niño, si ese traslado de ese niño fue tenido en cuenta en esa decisión. Y esto va a quedar a elección de los pretensos adoptantes. En realidad lo que se tiene en cuenta acá, al regular la competencia, es que el juez que ya intervino en la guarda con fines de adopción es el juez que ya conoce la causa, que ya conoce al niño o adolescente, que ya lo escuchó. No es lo mismo que el niño ya haya ido a una audiencia con un juez y después tenga que ir a prestar su consentimiento, por ejemplo, en el proceso de adopción, ante un juez que nunca vio, o ante un juez que ya conoció, que ya estuvo en una audiencia en presencia de él. Entonces, eso es lo que tiene en cuenta, y por supuesto también el principio de inmediación, ¿no? Esa cercanía del juez o del magistrado con el niño, niña o adolescente. Entonces, cumplido esto, este periodo, este plazo que tiene la guarda con fines de adopción, que como dijo Dani, tiene un máximo de 6 meses, pero el juez puede fijar un plazo menor, se inicia este proceso, que es el proceso de adopción propiamente dicho. ¿Quién tiene legitimación? Es decir, ¿quién puede promoverlo? ¿Quién puede iniciar este proceso? Pueden promoverlo los pretensos adoptantes, por supuesto, y así está contemplado en el Código Civil de Vélez. Ahora, con el Código Civil y Comercial, se amplía esta legitimación y también puede ser iniciado por el juez de oficio o por la autoridad administrativa. Y excepcionalmente también podría ser iniciado por el Ministerio Público, o sea, por la asesora de menores. ¿Quién está en el centro de la escena de este proceso? El niño, niña o adolescente. Seguimos con este protagonismo del que les habló Dani. Todo el proceso va a girar en torno al niño, niña o adolescente, a sus necesidades, a su interés superior y, por supuesto, el reconocimiento de su derecho a vivir en familia. Los principios que rigen este proceso son los mismos principios que rigen los procesos de los que venía hablando Dani, de la guarda con fines, de las medidas excepcionales, que son el interés superior del niño, el derecho a la identidad, el derecho a ser oído, a conocer sus orígenes, el agotamiento de la permanencia en la familia y la preservación de los vínculos fraternos. El Código establece entonces en el artículo 6.17 cuáles son las reglas que van a regir este proceso. Y dice, ¿quiénes van a ser las partes en este proceso? Que van a ser los pretensos adoptantes y el pretenso adoptado. Si tiene edad y madurez suficiente, debe actuar con asistencia letrada. Como explicaba Dani, esto no es una obligación, es una garantía, es un derecho. ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta? Y también es una regla de este proceso, como en todos los que están involucrados, niños, niñas y adolescentes, es que sean escuchados. El juez tiene que oír obligatoriamente y personalmente al niño, niña o adolescente, teniendo en cuenta su edad y madurez. Además, otra cosa que hay que tener en cuenta es que el pretenso adoptado que tiene más de 10 años debe prestar su consentimiento expreso. Y esto quiere decir que este niño tiene que entender de qué se trata el proceso, tiene que ser un consentimiento consciente, tiene que ser
razonado, tiene que ser entendido. Y por eso tiene que ser trabajado también, a veces no solamente con el juez, sino también con los equipos interdisciplinarios. Debe necesariamente intervenir en este proceso el Ministerio Público, que serían en nuestro caso las asesoras de menores, y el organismo administrativo. Y otra cuestión que recalca el código para este tipo de procesos es que las audiencias son privadas y que el expediente es reservado, porque por supuesto trata de cuestiones muy íntimas de la vida familiar. Después de las reglas, después de las reglas, yo les hice un listado, lo voy a dejar para que lo vean, de cuál es la documentación que deberían presentar los pretensos adoptantes para demostrar o para acreditar el cumplimiento de las exigencias legales. Y esto también se lo dejo para que lo vean tranquilos, porque va a depender de cada caso en particular. Va a depender de, por ejemplo, si es una persona sola, si es una pareja que convive, si es un matrimonio, si hay alguna persona que tiene alguna restricción de la capacidad. Van a tener que ir demostrando eso, van a tener que demostrar eso en el proceso, pero por supuesto siempre teniendo en cuenta su condición. Cuando yo les hablaba del consentimiento que tiene que prestar el pretenso adoptado, este consentimiento es importante decir que reposa sobre 4 pilares fundamentales. Uno es, que ya lo escucharon un montón, que es la condición de los niños como sujetos de derecho, ¿sí? El otro es, por supuesto, el interés superior del niño. El otro es el principio de autonomía progresiva y el otro es el derecho del niño a ser oído, pero como sinónimo de participación en el proceso. Ahora pasemos a ver cuáles son los efectos de la sentencia que otorga la adopción. Esta sentencia va a tener un efecto retroactivo a la fecha de la sentencia que otorgó la guarda con fines de adopción. Salvo en el caso de la adopción por integración, que ya vamos a ver de qué se trata. En la adopción por integración no hay guarda con fines de adopción, sino que hay una promoción de la demanda de adopción por integración, entonces el efecto se va a retrotraer a la promoción, a la fecha de promoción de esa demanda. Los tipos adoptivos. Nuestro Código Civil aborda los tipos adoptivos y establece 3 tipos. O sea, la adopción puede ser de 3 tipos. Puede ser plena, puede ser simple o puede ser una adopción por integración. Los 3 tipos son diferentes y tienen diferentes efectos también. ¿De qué se trata la adopción plena? En la adopción plena se confiere al adoptado la condición de hijo y extingue los vínculos jurídicos con la familia de origen, con la excepción de que subsisten los impedimentos matrimoniales. El adoptado tiene en la familia adoptiva los mismos derechos y obligaciones que el hijo. Esa sería la adopción plena. Después tenemos otro tipo adoptivo, es la adopción simple. En la adopción simple se confiere el estado de hijo al adoptado, pero no crea vínculos jurídicos con los parientes ni con el cónyuge del adoptante, excepto algunas disposiciones del código. Esa es la adopción simple. Y después tenemos el tercer tipo adoptivo, que es la adopción por integración. La adopción de integración se configura cuando se adopta al hijo del cónyuge o del conviviente, y esto genera otros efectos, que ya los vamos a ver cuando veamos ahora cada uno de estos tipos adoptivos en particular. Una de las cuestiones más importantes, de las reformas más importantes del Código Civil y Comercial es esta, y es que otorga facultades al juez para que pueda resolver realmente mediante
una sentencia que sea a medida, que sea en el interés superior de ese niño, niña o adolescente, que contemple su contexto y que sea tipo, no sé si escucharon hablar de las sentencias sastres, de las sentencias que tienen en cuenta la individualidad de la persona y realmente lo que necesita esa persona. ¿Y qué dice el artículo? Dice que el juez puede otorgar la adopción plena o simple según las circunstancias y atendiendo fundamentalmente al interés superior del niño. Y dice, cuando sea más conveniente para el niño, niña o adolescente, a pedido de parte o por motivos fundados, el juez puede mantener subsistente el vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia de origen en la adopción plena y crear vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia del adoptante en la adopción simple. Es decir, esto vendría a ser como hacer menos plena una adopción o más, o sea, mezclar, no sé si se debe entender, como mezclar los tipos adoptivos de acuerdo a las necesidades o al interés superior de ese niño. Dice, en este caso no se modifica el régimen legal de la sucesión, de la responsabilidad parental, ni de los procedimientos matrimoniales regulados en este código para cada tipo de adopción. ¿Qué va a tener en cuenta entonces el juez para determinar el tipo de adopción? O sea, si la adopción va a ser simple, va a ser plena, el norte de ese juez va a ser siempre lo que resulte mejor para el interés superior del niño. El protagonista de la adopción y la decisión siempre va a ser en el mejor interés de ese niño, niña o adolescente. También se puede convertir una adopción a pedido de parte y por razones fundadas. El juez puede convertir la adopción simple en plena. La conversión tiene efecto desde que la sentencia queda firme y para el futuro, no tiene efectos retroactivos. ¿Qué pasa con el prenombre de la persona adoptada? El código establece que esto lo establece en el artículo 623, que el prenombre debe ser respetado. Excepcionalmente, el juez puede autorizar que una modificación en el prenombre si existen razones fundadas. Por ejemplo, serían esas razones fundadas podrían ser las prohibiciones generales establecidas por la ley para el uso de ciertos nombres, que ya nos vamos a la parte general, y que el niño, niña o adolescente se siente identificado con un prenombre distinto y así lo peticiona. Esto podría ser uno de los casos excepcionales por los cuales se produzca una modificación del prenombre. Pero si no, pero es excepcional. En principio el prenombre va a quedar igual. Con respecto a la irrevocabilidad, el artículo 624 establece que la adopción plena es irrevocable. Sin embargo, permite que el adoptado inicie una acción de filiación o reconocimiento contra sus progenitores biológicos con un alcance solamente patrimonial, en ese caso. Eso con respecto a la adopción plena, irrevocable. Ahora, la adopción simple el código establece que puede ser revocable y establece los supuestos en los cuales se puede revocar, que es indignidad, a petición del adoptado por un pedido justificado y por acuerdo mutuo. Y con respecto a la adopción por integración, el código establece que es revocable y se aplican los mismos supuestos que se estableció para la adopción simple. Bueno, con respecto a las pautas que va a tener en cuenta el juez para otorgar un tipo adoptivo pleno. Y el código establece en este caso que se otorgará preferentemente, el juez va a otorgar preferentemente una adopción plena en los siguientes supuestos. Y dice, cuando niñas, niños o adolescentes sean huérfanos de padre y madre y no tengan ninguna filiación establecida, cuando hayan sido declarados en situación de adoptabilidad, cuando sean hijos de padres privados de la responsabilidad parental, y cuando los progenitores hayan manifestado ante el juez su decisión libre e informada de dar a su hijo en adopción.
Bien, con respecto al apellido, lo que sucede es que cuando la adopción es unipersonal, se utiliza el apellido del adoptante. Y si el adoptante, por ejemplo, tenía ya un doble apellido, puede ser ese el apellido también del adoptado, excepcionalmente si son dos, pero si no, si es uno, es ese apellido. Cuando la adopción es conjunta, ahí se aplican las mismas reglas del apellido de los hijos que son matrimoniales, que establece el código. Cuando hay identidad y excepciones, se puede solicitar la adopción o anteposición del apellido de origen basado en el derecho a la identidad. Puede ser que ese niño se sienta, o adolescente se sienta ya muy identificado, y sea reconocido por sus padres con ese apellido y quiera seguir manteniéndolo, entonces puede mantenerlo y adicionarse el apellido del adoptante. Por supuesto que en todo esto siempre rige lo que vaya a ser el mejor interés para ese niño o adolescente. En esto también tiene mucho que ver la opinión, por supuesto, como en todo, de ese niño, niña o adolescente, y el juez debe considerar esa opinión de acuerdo a la edad y a la madurez que tenga ese niño o adolescente. El código también establece entonces cuáles son los, así como establece cuáles son los efectos de la adopción plena, establece también cuáles son los efectos de la adopción simple, cuáles son los efectos de la adopción por integración. Con respecto a los efectos de la adopción simple, establece que el vínculo con la familia de origen no se extingue por completo, como sucede en la adopción plena, y los efectos principales de eso son: la responsabilidad parental se transfiere a los adoptantes, el derecho de comunicación, la familia biológica conserva el derecho a mantener contacto con el niño, niña o adolescente, por supuesto que siempre que esto no perjudique su interés superior, el derecho a reclamar alimentos, el hijo adoptado conserva el derecho subsidiario de exigir alimentos a su familia de origen si los padres adoptantes no tienen los medios para proveerlos. Y con respecto al apellido, el adoptado mantiene su apellido de origen. Sin embargo, los adoptantes o el mismo adoptado, si este cuenta con edad y grado de madurez suficiente, pueden solicitar que se adicione el apellido del adoptado. Bien, entonces, hasta ahí estamos con lo que sería adopción plena y adopción simple. Ahora pasamos a adopción por integración. La adopción por integración permite adoptar al hijo del cónyuge o conviviente. En estos casos, la norma establece que se mantiene el vínculo filiatorio y todos sus efectos legales entre el adoptado y su progenitor de origen, así como con el cónyuge o conviviente del adoptado. ¿Cuáles son los efectos entre el adoptado y el adoptado? Con un solo vínculo filial de origen, el hijo se inserta en la familia del adoptante con los efectos de una adopción plena. La responsabilidad parental es ejercida de manera conjunta e indistinta por el progenitor de origen, el adoptante y el propio adoptado. Ese es el caso donde yo, madre soltera, tengo un hijo, estoy en pareja después con una persona y esa persona hace adopción por integración de ese hijo. Yo solo tenía vínculo filial conmigo. Claro. ¿Se acuerdan en la clase pasada que yo les conté el caso de uno de los casos del triple vínculo filial, que era un caso de adopción por integración y que les expliqué el caso? Bueno, este podría ser un caso, es un caso de adopción por integración. Bueno, ¿cuáles son las reglas que se aplican al proceso de adopción por integración? El código las establece expresamente. Son una audiencia obligatoria, los progenitores de origen tienen que ser escuchados por el juez en este proceso, salvo que existan causas graves y fundadas, pero en principio deben ser escuchados por el juez. En este proceso no hay una inscripción previa, por supuesto, no es necesario que el cónyuge que quiere adoptar esté inscrito en el registro de adoptantes, ¿sí? Tampoco se aplican las prohibiciones de la guarda de hechos,
que era lo que les contaba Dani, que está prohibido, que es una situación irregular, que no se puede dar, en este caso no se aplica eso. De hecho, ya viene existiendo una guarda. Hay una flexibilización, hay una flexibilidad procesal porque tampoco se exige que haya una declaración previa de situación de adoptabilidad, ni la guarda tampoco con fines de adopción. Y tampoco rige el requisito general de las necesidades afectivas y materiales, de que las necesidades afectivas y materiales del niño no puedan ser provistas por su familia de origen. Es un caso excepcional, digamos, el de la adopción por integración. Y por último, tenemos a las nulidades. Cuando la adopción puede ser declarada nula, ¿sí? Y tenemos nulidades absolutas y tenemos nulidades relativas. Y acá el Código establece que adolece de nulidad absoluta la adopción obtenida en violación a las siguientes disposiciones y las enumera. La primera es la edad del adoptado. La segunda es que haya una diferencia de edad entre el adoptado y el adoptante. La tercera es la adopción que hubiera tenido un hecho ilícito como antecedente necesario, incluido el abandono supuesto o aparente del menor, proveniente de la comisión del delito del cual hubiera sido víctima el menor o sus padres. La adopción simultánea por más de una persona, excepto que los adoptantes sean cónyuges o parejas convivientes. La adopción de descendientes también es nula. La adopción de hermano y de hermano bilateral entre sí. La declaración judicial de la situación, sin declaración judicial de adoptabilidad. Y después pasamos a las nulidades relativas. Y el Código establece que adolece de nulidad relativa la adopción obtenida en violación a las disposiciones referidas a la edad mínima del adoptante, los vicios del consentimiento y el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído a petición exclusiva del adoptado. Y ahí terminamos. Esos requisitos que llevan a la nulidad, esto de la diferencia de edad y todo, son la parte que salteamos de la bolilla porque yo les dije que tenía que ver con los requisitos de adoptantes, de adoptados, que son esos, que tienen que ver con edad, con los vínculos que no se pueden tener, que son los que generan las nulidades. Profe, ¿por qué no se puede adoptar los descendientes o los hermanos? Porque es otro vínculo, o sea, porque se vulnera el orden natural. O sea, tu hermano no puede ser tu hijo, es tu hermano, vos lo podés criar, podés tener una tutela y otro instituto de protección que no es la adopción. Profe, entonces vamos para el práctico mañana si toma más. ¿No lo vas a hacer? No, al final cambiamos. Para dar responsabilidad. Solo la responsabilidad para estar mañana y el práctico el jueves. Bueno chicos, entonces nos vemos mañana. Hacemos el cambio, ¿no? Sí, gracias, profe. Nos vemos. Queda otro, ¿no?